¿Alguna vez la ha mirado fijamente, maravillándose de su belleza, de su genio? Muchas de las obras megalíticas de las culturas antiguas no pueden ser replicadas en la actualidad, ni con nuestra avanzada tecnología. Así que sería un grave error pensar que eran seres con palos y piedras actuando como idiotas. Nada que ver. De hecho, fueron personas muy ordenadas, adoquinaron sus calles, construyeron vehículos, diseñaron la escritura. Eran excelentes matemáticos, científicos y astrónomos. De hecho, tenían bien mapeado el cielo y sus constelaciones, y usaron ese mapeo para su navegación, así como en la actualidad. El calendario, tanto como el tiempo en segundos, minutos y horas, también fue creado por esta gente. En fin, no era gente bruta, era gente muy lista. ¿Y por qué lo menciono? Porque veremos cuál era la forma de la Tierra según el conocimiento de esta gente, el conocimiento que tenían las culturas antiguas. Las culturas antiguas sabían que la Tierra era plana, y lo dejaron plasmados en sus imágenes y textos. En la Mesopotamia se sabía, lo sabían los sumerios, los acadios, los asirios, los babilonios y hasta los persas. También la cultura india lo sabía, los Harappa, los Vedas, los Maurya. América no era la excepción, lo sabían los incas, los mayas, los aztecas, los mapuches, los chumash y los mesas. Las dinastías chinas también sabían que la Tierra era plana. También lo sabían los japoneses, los Nepal de África, los mapúes de Australia, los eslavos, los vikingos, los islámicos, los navajos, los celtas, los tibetanos, los mongoles, los nórdicos, los hititas de Turquía, los caldeos, los hebreos, los arameos, los cananeos, los fenicios, etc. Es en la parte de Palestina. Y también lo sabían los griegos y los romanos. Todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Todos sabían que la Tierra era plana. Pero en realidad griegos de alto renombre sabían que la Tierra era plana. Lo sabía Tales de Mileto del 630 a.C. También lo sabían Anaximandro y Anaxímenes. Por ahí alguien menciona que Pitágoras pensaba que la Tierra era redonda como una esfera. Pero curiosamente no se conoce que de la mano de Pitágoras se haya escrito. Por lo tanto es cuestionable y dudoso. Además que los pensadores posteriores a Pitágoras sabían que la Tierra era plana. Lo sabía Heráclito, Parménides, Anaxágoras, Empédocles, Hipócrates. Y eso que no los menciono a todos porque son muchos. Por ejemplo, tenemos a Ferécides de Siros, del 620 a.C. Él sabía que la Tierra era plana, y él fue posterior a Tales de Mileto. Y aquí ya viene la cosa. Aparece Platón, supuestamente pensó que la Tierra era como una esfera, pero sin argumentos, sin nada científico, o sea, sin pruebas. Entonces sale en escena el gran Aristóteles, el fundador de la lógica. Este hombre estaba a favor de una Tierra redonda, en el sentido esférico, y fue el primero en mostrar argumentos. Bueno, aunque ahora veremos que estos argumentos de lógica no tenían nada. Y Aristóteles, en el siglo IV a.C., dio todos los argumentos impecables. Aristóteles era, pero realmente, un tipo magnífico, de por qué la Tierra es esférica, y dio un valor para el perímetro terrestre. Se le pasó un poco el tejo y no se sabe de dónde sacó el número. Ya, si tú vas al puerto, un barco que se aleja del puerto
se va haciendo más chico a medida que se aleja, Obvio. eso no estoy... Pero desaparece el casco. Y después desaparecen las velas. Al final, lo que veía es la banderita que va en la vela. ¿Por qué? Porque el agua va así. Entonces uno no ve el casco. Pero eso lo dijo Aristóteles. Ay, qué bonito en el eso. siglo IV antes de Cristo dijo, los barcos alejándose del puerto, desaparece primero el casco y después las velas. Va Claro. cayendo así el... Y Colón tenía unas ideas medio raras. Mira, Ahora ya ha desaparecido la mitad del casco. bien. ¿Y ahora? Ahora solo veo el mástil. Cierra los ojos. Y no hagas trampas. Te vigilo. ¿Ah? Ábrelos cuando yo te diga. Ya. No está. Ha desaparecido. ¿Y eso qué te dice? Es redonda. Como esto. Una esfera. No, señor Colón. Esa información no es correcta. Y por muchos motivos. Usted me está diciendo que cuando un barco se pierde de mi vista es porque se ha escondido detrás de la curvatura. Sin embargo, al hacer zoom con una cámara, el barco sigue ahí. Por lo tanto, usted está equivocado. Y por lo tanto, lo que usted dice es falso. Bueno, quisiera pensar que mi amigo Cristóbal Colón se equivocó sin querer queriendo. Quisiera pensar que llegó a esa falsa conclusión por el hecho de que no tenía una cámara o un larga vista en el momento de que el barco supuestamente se escondía detrás de la curvatura. Pero hay detallitos de Cristóbal Colón que me llevan a pensar lo contrario. Empezando por su nombre, Cristóbal Colón, que significa la colonia del elegido Baal. Pero bueno, no solo personajes de la antigüedad se equivocaron, aún hay científicos, entre comillas, que siguen diciendo la misma estupidez, hablando de que el barco se esconde detrás de la curvatura. Lo primero que desaparece del barco es el casco. Y lo último que desaparece son la punta de las velas, que eran barcos a vela. Si la tierra fuera plana, el barco se iría viendo más chico, más chico, más chico y desaparecería el barco entero. Desgraciadamente para usted, existen factores ajenos al objeto que se aleja, que hace que lo que usted ha dicho como verdad absoluta sea una mentira, entendiendo que mentir es afirmar como cierto algo que no lo es. Cuando los objetos parecen desaparecer a la distancia, tiene varias explicaciones. Podría ser por los espejismos que se producen por la variación de temperatura. Estos espejismos son una ilusión óptica con capacidad de engañar a la visión humana e igualmente a los lentes de cámara. Esta foto nos la envían desde Málaga y en ella podemos ver un espejismo, una ilusión óptica que se produce cuando hace mucho calor y tenemos inversión térmica. Y en el horizonte vemos los objetos alargados, o como en este caso, un barco invertido. Un espejismo que se llama también Fata Morgana. Muy buenas tardes.
Y en cuanto al tiempo, nada de espejismos, hace mucho calor y va a seguir haciendo mucho calor. En determinados momentos, la marea y otras condiciones climatológicas pueden tapar los objetos en la distancia, los cuales vuelven a ser visibles cuando estas condiciones cesan. Look at the comparison right here, just in these two images right here. The one on the right at 5:44 p.m., 63.5 degrees Fahrenheit, can't really see anything on the left shoreline there. And on the left at 9:43 a.m., when it was 59.5 degrees Fahrenheit, we can see the shoreline, we can see buildings, trees, all kinds of stuff. So, I mean, either this lake is, filling up and draining so that the water level is higher or lower, or it's due to atmospheric lensing and distortions, refraction, and all that good stuff, causing us to not be able to see it at certain times. Podría ser también por la marea. También podría ser un conjunto de fenómenos juntos, como marea y fatamorgana. Y no solo eso, también podría ser distorsión atmosférica y resolución angular, etc. Existen varias explicaciones simples. Como por ejemplo si usted está acostado en la arena de la playa mirando un barco zarpar. A usted le parecerá que el barco se esconde tras la curvatura de la Tierra. Pero esta ilusión se explica con el oleaje. Las cosas parecen más grandes cuanto más cerca y más pequeñas cuanto más lejos. ¡Cállese!